Capítulo 11, causas leves. Y luego, la forma en que Kakashi se resbaló en el charco y aterrizó de cabeza en el cubo de pintura fue muy graciosa. Estaba tan enojado. Rin se rió entre dientes cuando Obito volvió a contar las últimas hazañas del equipo 7, ambos encontrando más humor en el hecho de que su tercer compañero de equipo tenía un puchero bastante pronunciado en su rostro, incluso a través de su máscara facial habitual. Minato siguió a su equipo de Chunin con una sonrisa mientras el pequeño grupo se dirigía al campo de entrenamiento para una buena sesión de entrenamiento después de la misión. No es exactamente así, Tobe, interrumpió Kakashi con irritación, mirando a Obito. Al menos aterricé con pintura blanca, un cubo entero de rojo cayó sobre ti y luego te rociaron con blanco. Hizo un gesto intencionalmente hacia la ropa de Obito, que estaba salpicada de rojo, blanco y todo un lío de lo que se mezclaban los dos colores. Rosado. El Uchiha solo se rió, sonriéndole a su compañero de equipo. Creo que todos nos divertimos, Kakashi. ¿Te importaría recordarme exactamente cómo me rociaron con pintura blanca? Una pequeña sonrisa creció lentamente en el rostro de Kakashi, desapareciendo ante la dura mirada de reserva e irritación, y la propia sonrisa de Obito se ensanchó en respuesta. Había pasado aproximadamente una semana después de su conversación con el Kyuubi, más tiempo desde el pequeño desacuerdo con sus compañeros de equipo, y Obito había procedido a seguir con sus asuntos como si nada hubiera cambiado. Su equipo había vuelto más o menos a la normalidad tal como estaba. Minato estuvo presente la mayor parte del tiempo, ahora, lo que levantó significativamente los ánimos de los tres Chunin. Rin había vuelto a ser su yo habitual positivo, feliz y solidario con sonrisas radiantes. Kakashi, sorprendentemente, ya no parecía sospechoso y no estaba tan cauteloso, de hecho, el chico parecía casi amigable, ahora. Todavía era un poco imbécil a veces, pero era significativamente más fácil para Obito sacar sonrisas reacias pero verdaderas del joven ataque, y eso calmó un poco su conciencia culpable. Aún sonriendo, Obito miró discretamente hacia un lado a una presencia específica que había estado sintiendo por un tiempo. Había comenzado a seguirlos poco después de informar al Hokage, y aunque no se sentía de ninguna intención maliciosa y parecía relativamente benigno, eso solo sirvió para alertar más a Obito. La presencia eran, sin duda, ser humano, y la falta total y absoluta de intención ausencia de trazabilidad de emoción ponía nerviosa. Y significaba una cosa. Raíz. Sus ojos se entrecerraron ante el leve susurro de hojas de uno de los miembros de la raíz. Claramente, Danzo no había enviado lo mejor que podía si estaban cometiendo errores como ese. Seguramente el hombre sabía que, para espiar a su equipo, Namikaze Minato estaba presente, por llorar en voz alta tendría que enviar a los de mayor habilidad. Después de todo, el hombre no solo era considerado uno de los mejores Chunin de Konoha, sino que también tenía habilidades sensoriales de las que incluso los especialistas se maravillaban. ¿A qué estaba jugando el viejo Arauk? Con cautela, Obito deslizó su mirada del frente a su sensei, y tuvo que reprimir el estremecimiento automático que resultó cuando sus ojos de Onix se encontraron con un penetrante azul. Analizar, medir, calcular, era la mirada que tenía Minato mientras luchaba. Y estaba dirigido a él. El Uchiha suspiró ruidosamente, maldiciendo por dentro su falta de atención. Por supuesto que Minato habría detectado sus sombras y notado que Obito también se dio cuenta. A veces, le resultaba fácil relajarse con su equipo y olvidar que uno era un niño prodigio, mientras que el otro era un genio que había experimentado todos los aspectos más severos de su carrera. Si Obito quería esconder algo, se vería en apuros para hacerlo en presencia del hombre. Obito. El viajero del tiempo aminoró el paso para ponerse a la par del rubio, cuya mirada ahora estaba clavada en el camino que tenían por delante. Habló en un tono bajo y tranquilo, fuera del alcance del oído de los otros dos miembros del equipo 7 que estaban charlando varios pasos por delante. ¿Sentiste algo extraño? No sería un shinobi de rango ese si no lo fuera, pensó Obito con sarcasmo. Miró a sus compañeros de equipo, quienes aparentemente no habían detectado nada diferente. Algo así, comenzó, rascándose el brazo. Es extraño, pero, siento que nos están siguiendo. Miró a Minato, cuyo rostro no ocultaba nada de lo que estaba pensando. Obito continuó con la esperanza interior de ser convincente. Al principio pensé que era solo una ardilla o un animal salvaje porque la presencia era pequeña, pero, llegaron más. Y siguen siguiéndonos. ¿Qué más? Obito frunció el ceño cuando se le ocurrió una idea. ¿Minato siquiera sabía sobre Root? ¿Sobre el perverso anhelo de Dance por el asiento del Hokage?
Y si no, ¿cómo podría alertar a su sensei de la amenaza? Bueno, no siento ninguna intención ni nada. Ninguna emoción. Tan sutil. El semblante de la rubia se oscureció notablemente. Obito supuso que era evidencia suficiente de que Minato sabía sobre el pequeño proyecto favorito de Dance. Esa fue otra razón por la que pensé que eran animales. Minato parpadeó hacia los árboles e hizo un breve asentimiento antes de murmurar, vuelvo enseguida y desaparecer como un borrón. Obito detuvo sus pasos momentáneamente, mirando entre el lugar donde su sensei rubio estaba parado hace apenas un segundo y sus compañeros de equipo que se alejaban constantemente. Si bien Obito no era un sensor natural, había aprendido técnicas para ayudarlo en ese aspecto durante los años de esconderse en las sombras y cubrir sus huellas. Estabilizó su chakra, concentrándose en la familiar, peligrosa, pero cálida y reconfortante firma de su sensei. Se acercaba a una de las firmas del chakra sin emociones, una poderosa, probablemente el líder. Un pequeño destello de intención asesina. Una repentina oleada de miedo, espera, ¿qué? Raíz, y miedo. Antes de que Obito pudiera realmente considerar la clara contradicción, Minato reapareció ante él y continuó caminando como si nada hubiera ocurrido, como si nunca hubiera detectado al Ambu Raíz y no hubiera cambiado repentinamente de un maestro amable a un asesino entrenado. Con un movimiento de cabeza, Obito comenzó a caminar con prisa, con el objetivo de alcanzar a su equipo. Había estado preocupado por Dance antes, pero después de lo que presenció, era tan extraño que honestamente se preguntaba si su interferencia era necesaria. Si Minato ya estaba al tanto de todo esto sin la posición de Hokage si era tan agudo y decisivo, entonces probablemente tendría un control sobre la situación, evitando que Dance forzara a la masacre. Incluso puede ser capaz de calmar la disidencia entre el clan Uchiha y la aldea, reventando los viejos y maltratados parientes a los que todos, excepto unos pocos, habían renunciado. Algo notablemente rojo llamó la atención de Uchiha, y sintió una ola de nerviosismo invadirlo. En la mano de Minato había un kunai raisin, un líquido rojo viscoso adherido a su punta afilada, no era demasiado, tal vez un puñado de gotas. Obito levantó un dedo y lo señaló, ganando la atención del rubio. Sensei, los ojos de Minato viajaron a lo largo de los de Obito, y rápidamente limpió la sangre con facilidad antes de envainar su kunai. Murmurando demasiado bajo para que el Uchiha lo oyera, se acercó a los dos miembros que esperaban de su equipo. Aparentemente, finalmente había notado que en su celda faltaba un sensei y un compañero de equipo. Obito lo miró fijamente. Sabía que Minato no había matado a nadie, pero era obvio que amenazó a Root, aparentemente lo suficiente como para sacar sangre, por mínima que fuera, y hacerlos sentir miedo. Miedo claro, inequívoco, casi palpable. El cuervo suspiró, cerrando los ojos mientras se sacudía los sentimientos de intimidación e inferioridad. No le tenía miedo a la sangre, no, era uno que prácticamente se había bañado en la sangre de muchos, amigos, enemigos o neutralidad. Pero desde que regresó al pasado, Obito se encontró al tanto de recordar tras recordatorio de la intimidante presencia de su sensei anterior. No pudo evitar sentirse agradecido de estar del lado bueno del hombre, preguntándose en silencio cómo diablos había tenido éxito al matar al hombre por segunda vez en la noche del ataque de Kibi. Obito. Parpadeando, el cuervo volvió a concentrarse en el mundo exterior en lugar de sus pensamientos. Su equipo se había detenido y se había dado la vuelta, mirándolo con curiosidad y sin duda, preguntándose dónde había vagado su mente esta vez. Obito negó con la cabeza, trocando hacia el resto de su equipo. Lo siento. Solo estaba pensando en algunas cosas. Justo cuando se acercaba, brevemente hizo contacto visual con Minato y se congeló. La mirada que tenía el rubio era era diferente de todo lo que Obito había visto del hombre, ya fuera el amor y la amabilidad de un sensei o la determinación cruda y enojada de un enemigo. Su rostro estaba en blanco y Obito no podía leerlo. En absoluto. De alguna manera, eso era mucho más intimidante que si el hombre hubiera estado mirando. Sin embargo, todo terminó tan pronto como sus ojos se encontraron, y Minato sonrió cálidamente. Obito se quedó donde estaba, los ojos un poco más abiertos de lo normal mientras trataba de encontrar alguna pista, cualquier indicio de lo que había visto. No notó las miradas preocupadas de Kakashi y Rin, ninguno de los dos miraba a Minato, quien seguía sonriendo. Por alguna razón, le dio a Obito la urgencia de temblar involuntariamente. Estamos quemando la luz del día, chicos, como si estuvieran saliendo de un hechizo, los tres Chunin se pusieron rígidos y se volvieron hacia Minato, quien miró en dirección a los campos de entrenamiento.
Si queremos hacer un buen entrenamiento, debemos acelerar el ritmo. Kakashi se sobresaltó alarmado, obviamente incómodo con la idea de que su entrenamiento fuera eludido por el tiempo perdido. Inmediatamente giró sobre sus talones y se dirigió en dirección a los campos de entrenamiento. Sus movimientos eran rígidos y carecían de la fluidez habitual, sin duda tratando de contener las ganas de correr. Obito sonrió levemente mientras comenzaba a caminar, viendo cómo el resto de su equipo seguía a Kakashi. Minato se rió antes de mirar a Obito con una sonrisa, y el viajero del tiempo de repente se dio cuenta de qué era lo que hizo que la sonrisa le desconciertara tanto. Tenía los ojos cerrados, arrugados, aunque su sonrisa no era lo suficientemente amplia como para que eso fuera natural. Obito negó con la cabeza y aceleró el paso para seguir el ritmo de sus compañeros. Un solo pensamiento pesaba mucho en su mente, causando que una sensación de confusión y nerviosismo retorcidos se asentara profundamente dentro de él. ¿A qué se debió todo eso? Los ojos azules de Minato estaban clavados en el pequeño reloj digital en la esquina de la habitación con la máxima concentración. Estaba colocado en un pequeño y acogedor armario de abedul y parecía bastante inocente, aunque la intensa mirada de la rubia centrada únicamente en el cronometrador era casi condenatoria. Sin embargo, logró mantener la calma. Estaba ansioso y preocupado, ya que su sensei no solía tener predilección por llegar tarde después de que él especificaba una hora, pero se mantenía relativamente a gusto gracias a la atmósfera aún más nerviosa y humeante que rodeaba a su esposa. ¿Crees que pasó algo en el camino aquí, Tebane? Minato cerró los ojos, por un momento le ahorró al reloj digital su mirada de acero. Estoy seguro de que Jiraiya Sensei está bien. No es como si no hubiera llegado tarde antes, y con su ocupación está en apuros para viajar a través de varios países para llegar a tiempo, frunció el ceño. Aunque escuché de Okage-sama que había llegado a Konoha ayer. De repente, una firma de chakra familiar apareció en el medio de la sala de estar, dejando una pequeña ráfaga de hojas en la estela del propietario. Kusina dejó escapar un gemido de alivio y exasperación cuando Minato se volvió bruscamente hacia su sensei, mentor y amigo. «Oye», gritó Jiraiya casualmente, una amplia sonrisa llena de dientes pegada a su rostro. «No los he visto en un tiempo, y de repente recibí una citación de uno de mis sapos. Estaba todo el camino en Iwa, ya sabes, y tuve que apresurarme para regresar cuando escuché lo que sucedió». Su falsa alegría vaciló ante las miradas sombrías en los rostros de Minato y Kusina. «Jiraiya Sensei», Minato asintió cortésmente, señalando al hombre mientras Kusina se sentaba en el sofá. «Por favor, revisa el sello de Kusina. Hemos estado esperando lo suficiente para que llegues». El Gamma Zenin hizo una leve mueca mientras se acercaba. «¿Es tan serio que me dejaron libre, incluso después de dejar hojas a mi paso, Esbozó una sonrisa mientras ponía énfasis en sus palabras, aunque no se logró el efecto deseado de risa. Su juego de palabras de mal gusto le valió una ligera mirada de Kusina, y levantó las manos en señal de rendición, algo desanimado por su fallido intento de iluminar la atmósfera. «Caray, lo sé, lo sé. Canaliza algo de chakra en el sello, es hora de que vea cuán fuera de control están las cosas para mí». Solo le tomó 5 minutos, y después de haber escaneado el sello de Kusina, cada trazo, detalle, capa, todo, se inclinó hacia atrás con un suspiro, sacudiendo la cabeza. «Sé lo que leí en tus cartas, Minato, pero el sello está intacto, nada es anormal». Minato frunció el ceño, sin prestar atención a la continuación de su sensei de, «Eres un genio y estás a mi nivel de Finjutsu. No creo que necesites contactarme para confirmar lo que ya sabías, Gaki». Fue frustrante. Todo apuntaba hacia la normalidad y el equilibrio, excepto por el hecho más obvio de que el Kyuubi estaba desencadenado en su sello. Era imposible, quería decir Minato, que la bestia fuera libre sin que hubiera cambios externos en el sello. Sin embargo, Jiraiya casi lo confirmó. El zumbido del chakra era normal, equilibrando el diminuto flujo del chakra de la bestia con el de Kusina, tal como lo había hecho antes. Era similar a tener una ecuación compleja y resuelta, y al mismo tiempo tener la respuesta, que no coincidía. No se alineó. Minato sabía que tenía un poco de ventaja en los asuntos de la mente, que no sería bastante llamarse a sí mismo a través de hiporgenio, aunque era sin duda por encima de la media, pero también era un genio del trabajo duro. Así era como había llegado tan lejos, había llegado tan alto y, sin embargo, esta situación, bueno, ¿cómo podía empezar a trabajar si ni siquiera sabía por dónde empezar? Creo que probablemente debería mencionar algo. Los dos hombres en la habitación se volvieron hacia Kusina, quien tenía un ceño pensativo en su rostro.
La frecuencia de mis desmayos había comenzado a disminuir tan pronto como comenzaron, pero nunca desapareció por completo. Quiero decir, dejé literalmente de desmayarme, Tebane, y tuve mareos leves la mayor parte del tiempo. Minato asintió, pero se preguntó a dónde iba la pelirroja con este tema. Mira, ellos, bueno, desde que Obito hizo algo, me sentí mejor que nunca. Tanto Jiraiya como Minato se pusieron rígidos, este último un poco más rápido y con más fuerza. Kusina, comenzó en voz baja, manteniendo sus pensamientos y preguntas estrictamente dominadas. ¿Por qué no me dijiste esto? Dijiste que tus desmayos se detuvieron por completo después de visitar el Kibi la primera vez, pensé que la frecuencia que retrocedía lentamente te estaba curando. Kusina soltó un ligero bufido, cruzando los brazos mientras se sentaba en el sofá. Y lo hicieron, Datebane. Solo dije que dejé literalmente de desmayarme después de hablar con el zorro. Todavía tenía mareos, que sé que sabías, pero después de que Obito hizo algo, incluso eso se detuvo. Ella se encogió de hombros. No pensé que fuera demasiado importante, solo estaba contento de que Obito me ayudara. La mandíbula de Minato se apretó con fuerza. Obito. ¿Por qué pasaban tantas cosas con ese chico últimamente? Sin mencionar que Minato ya no sabía cómo actuar con el chico. Obito podría ser tan astuto y peligroso como un Chunin en pie de igualdad con Minato. Esto es lo que hizo que el rubio se acercara automáticamente, reinando cuidadosamente en sus emociones en una respuesta casi automática. Por otro lado, Obito todavía mostraba su intuición a través de la forma en que podía decir que algo estaba mal tan pronto como Minato cambiaba a su estado de endurecimiento por la batalla, pero también tenía una mirada de dolor y confusión en su rostro. Como el de un chico de su edad, del chico que era. Este constante reflujo y flujo no era algo a lo que el rubio no estuviera acostumbrado, per se. Había estado en el campo de batalla durante la guerra, sabía cómo adaptarse en cualquier momento. No, lo que lo desconcertó fue el hecho de que este constante sentimiento de urgencia, este extraño nerviosismo y estrés como una serpiente enroscada, fue causado por su estudiante de 13 años. El niño sospecha, comentó Jiraiya en voz baja, haciendo que Minato saliera de sus pensamientos de inmediato. ¿Notaste algo más, Kusina? Tal vez deberíamos hacer que el chico visite él, no sigas con el tema, espetó Minato en voz baja antes de retroceder sorprendido por su propia brusquedad. Tanto Jiraiya como Kusina tuvieron reacciones similares, y Minato negó con la cabeza para sacudirse la tensión de las heridas que se estaba acumulando lentamente. Me disculpo por eso, pero lo digo en serio, no lo hagas. Estoy de acuerdo en que es sospechoso, pero yo, confío en Obito, y mi equipo y yo ya tenemos su palabra de que todo se aclarará eventualmente. Levantó una mirada pesada a su sensei. Confiamos en él. Jiraiya sostuvo la mirada por unos momentos antes de asentir, sonriendo levemente. Lo siento, eso no salió bien. No estaba tratando de condenar al chico ni nada, pero en este punto, ¿qué otras pistas tenemos? Sacudió la cabeza con tristeza. Lo encontré extraño. Minato se apoyó en el apoyabrazos del sofá y suspiró, pasando una mano por su rebelde cabello. Todos lo hacemos. Hay otra cosa, Jiraiya-sensei. Kusina miró a Minato momentáneamente y él asintió, sabiendo el tema que estaba tratando de abordar en ese momento. El pelirrojo se volvió hacia Jiraiya, quien arqueó una ceja blanca en respuesta. Quiero intentar visitar el Kibi de nuevo. Jiraiya casi se tropezó y sus ojos se abrieron inmensamente. ¿Qué? Volvió su mirada de asombro hacia Minato, preguntando en silencio con sus ojos si esto era una broma o una broma, si estaba hablando en serio. La rubia asintió sombríamente en respuesta. El trío permaneció en silencio durante un tiempo desconocido, Kusina mirando entre el Sannin y sus manos cruzadas, esperando su respuesta. Jiraiya claramente se perdió en sus pensamientos, ya sea preguntándose por qué estaba dispuesta a arriesgar esto o cómo llevar a cabo el esfuerzo sin terminar con un cadáver, o algunos. Finalmente parpadeó, habiendo regresado al mundo de los vivos, y tosió en su mano callosa para llamar la atención del pelirrojo. Kusina-chan, como maestra de tu esposo, me reservo el derecho de decirte esto. Respiró profundamente. Si lo que Minato dijo en la misiva es cierto, entonces esa es posiblemente la idea más idiota en la historia de las ideas. En lugar de enojarse o irracionalmente enojado, Kusina simplemente inmovilizó al Gamma Sennin con una mirada dura. No noté nada malo con el sello. Minato no notó nada malo con el sello. Demonios, incluso tú dijiste que no hay nada malo. Jiraiya frunció el ceño y se cruzó de brazos. Sí, pero confío en Minato.
Si el sello parecía normal, incluso después de que viste que el kibi aparentemente estaba suelto, entonces claramente hay algo que nos falta, y no queremos correr ese riesgo. Kusina simplemente se burló de su explicación y se echó el pelo por encima del hombro con una floritura. Mira, Ero Oyagi, los 3 mejores maestros de Finjutsu de Konoha están aquí y pueden manejarlo. Deja de ser un maldito maricón y di que sí ya, Tebane. Parecía que el Sannin estaba a punto de protestar, pero Minato intervino y silenció al hombre. Jiraiya Sensei, los dos ya hemos hablado de esto. Agradeceríamos tu ayuda, pero si no deseas ayudar, entonces somos capaces de manejar esto por nuestra cuenta. Horrorizado por las palabras de Minato, el Gamma Sennin simplemente se quedó boquiabierto. Luego, se recompuso y asintió derrotado, dándose cuenta de que tenía muy poco que decir al respecto. Mientras una nube oscura se cernía alrededor del Gamma Sennin, tanto Minato como Kusina parecían, y sentían, como si un tremendo peso hubiera sido quitado de sus hombros, y dejaron escapar pequeños suspiros de alivio. Gracias, Sensei. Ahora Minato se sentó junto a Kusina en el sofá, instando a Jiraiya a sentarse en su otro lado. He pensado en algunas formas en que Kusina puede hablar con el zorro, la más peligrosa de todas, pero posiblemente la más conveniente, sería con la ayuda de un Yamanaka. Podríamos entrar en su mente directamente y conversar con el bestia allí, pero no solo todos dejaríamos nuestras mentes desnudas y susceptibles a lo que sea que nos sometan las bestias, sino que sería aún más fácil para el kibi romper el sello, continuó Kusina donde Minato se interrumpió. Es molesto, pero el sello es más fuerte que mi mente para mantener a raya al zorro. Se supone que la ayuda de un Yamanaka ayuda con eso, pero, bueno, hay un límite de lo que un humano, especialista mental o no, puede hacer contra una bestia de chakra, Datebane. Minato asintió con la cabeza a su esposa, volviéndose hacia Jiraiya quien estaba escuchando con gran atención. En cuanto a entrar a través del sello, aunque es menos probable que nuestra mente sea devorada o completamente destruida por la bestia desenfrenada, también corremos el riesgo de que nuestra propia conciencia sea absorbida por el sello si el kibi ataca y lo obliga a la inestabilidad. El sello en sí misma, aunque era una obra maestra, estaba destinada a contener y filtrar el chakra Big. En comparación con las de la bestia, nuestras firmas son tan insignificantes que corremos el riesgo de ser arrastrados por su ira y encerrados en el sello con ella. Minato suspiró. Básicamente, ambos métodos tienen sus pros y sus contras, y es cuestión de elegir nuestro veneno. Jiraiya frunció el ceño pensativo, tarareando mientras sopesaba las opciones. Kusina resopló. Nos hará esperar aún más, Tebane. El sabio de cabello blanco se volvió hacia ella luciendo completamente escandalizado. ¿Qué? Tenía una buena razón para no venir aquí de inmediato. Hizo un gesto exagerado de fingir dolor. Mi estudiante y su esposa tienen tan poca fe en mí. Estoy profundamente herido. De repente se puso rígido ante la forma en que los ojos del pelirrojo se entrecerraron, claramente siendo una mala señal para él. Por cierto, Kusina inmovilizó al Sannin con una mirada fría, y el hombre se movió incómodo ante su tono abrasivo. ¿Qué es exactamente lo que te tomó tanto tiempo para llegar aquí? Regresaste a Konoha ayer. Jiraiya se rió entre dientes nerviosamente, mirando a un lado. Solo estaba haciendo lo que suelo hacer, recopilando información, trabajando como el maestro de espías de Konoha. Te detuviste en una casa de baños para tu investigación. El Gamma Sennin tragó saliva cuando el cabello de Kusina se levantó en amenazantes zarcillos rojo sangre. No es así. Te espera. Jiraiya exclamó, retrocediendo por su pura voluntad de vivir y proteger las joyas de su familia. Ahora mira aquí, Kusina-chan. Minato se aclaró la garganta en voz alta, haciendo que los otros ocupantes de la habitación volvieran su atención hacia él. Kusina hizo un puchero mientras Jiraiya, avergonzado, se rascaba la nuca en la ceja levantada de su alumno. Ahora, si ustedes dos terminaron, hay otras cosas en las que trabajar en este momento. Enfocó una mirada fija en el Gamma Sennin. En primer lugar, Jiraiya Sensei. ¿Cuál es tu método elegido? Bueno, Jiraiya se rascó la barbilla mientras pensaba, sus ojos se posaron en Minato y Kusina. Si tuviera que elegir, diría la ruta de las focas. No hay muchas posibilidades de que Sarutobi Sensei permita que el mejor Chunin de Konoha, su último Uzumaki y Jinchuriki superviviente, y probablemente un poderoso Yamanaka se vaya de la aldea conmigo. Porque seamos sinceros, si las cosas se ponen feas con el enfoque mental, lo último que queremos es que la bestia se escape en Konoha.
Sin embargo, admito que mi decisión se debe principalmente a que tengo la sensación de que eso es lo que ustedes decidieron hacer. Para. La rubia asintió, confirmando la suposición de Jiraiya. Entonces, eso simplifica las cosas. Supongo que estamos adoptando ese enfoque. Minato miró a su esposa y Sensei, ambos con semblante tan serio como el suyo. Taan, Kusina comenzó lentamente, mirando de reojo a Minato. ¿Cómo vamos a hacer eso exactamente? Sé cómo entrar en mi propio escape mental y el sello, pero ustedes, solo estaremos proyectando nuestras mentes en el sello, declaró Minato con calma, mirando al Gamma Zenin mientras lo hacía. Debido a que Jiraiya Sensei y yo conocemos el funcionamiento del chakra de la naturaleza, será sencillo realizar la transferencia con el chakra impreso como nuestros marcadores. Simplemente canalice el chakra hacia el sello para mantenerlo activo y trabaje para ingresar al sello por su cuenta, nosotros te seguiré. Asintiendo, Kusina se concentró cuando Minato y Jiraiya presionaron un dedo en el intrincado remolino, entrando en trances meditativos. Los tres comenzaron a canalizar su chakra hacia el sello, sintiendo la respuesta casi inmediata del constructo, tirando de la energía canalizada y luego, de sus mentes. Si este es el final, comenzó dramáticamente Jiraiya, ganándose una mirada de incredulidad de Kusina y un ligero movimiento de ojos de su alumno. Solo quiero que ambos sepan, todavía creo que esta es una idea terrible. Cuando el trío parpadeó, estaban en una extensión oscura, sin paredes, sin techo, y el agua los inundó por todas partes, llegando hasta sus espinillas. Kusina se estremeció, ya que había estado allí antes, mientras Minato y Jiraiya escudriñaban los alrededores con ojos penetrantes. ¿Dónde está? Jiraiya habló en voz baja, con voz mesurada. Sus ojos se movieron alrededor mientras trataba de localizar al zorro, que se suponía que era bastante difícil de pasar por alto. Minato abrió la boca para hablar, pero rápidamente la cerró con fuerza y se dio la vuelta ante el repentino lavado de chakra que sintió. Kusina y Jiraiya reaccionaron una fracción de segundo más tarde, y colectivamente todos se tensaron cuando el rostro del gran zorro apareció a la vista. Pelaje anaranjado, brillando con una luz dorada casi etérea imbuida de un carmesí profundo, y penetrantes ojos rojos solo acentuados por el pelaje negro contrastante en su rostro que llega hasta sus orejas. Minato sabía a ciencia cierta que ni él ni Jiraiya habían visto a la bestia de primera mano. Jiraiya ni siquiera había nacido cuando el Shodaime derrotó al Kibi, y no había sido liberado desde entonces. Existían muy pocas personas en la tierra de los vivos que habían visto al zorro. Sin embargo, de alguna manera, el rubio sabía que algo andaba mal, y por la expresión del rostro de Gamma Zenin, pensó lo mismo. El zorro se acercó lentamente a ellos desde las profundidades de la oscuridad, un elemento casi lánguido y perezoso en su andar. Nada del aura amenazante que Minato esperaba se podía sentir, solo se podía detectar la fuerza bruta y el poder por el que la bestia era famosa. Se sentó frente a ellos, sus ojos carmesí evaluándolos con una mirada pesada, 9 colas salvajes moviéndose en grandes e hipnóticos movimientos detrás de su espalda. Kusina, tal vez una esmirgeón más valiente, o más tonta, dio un paso adelante con las manos firmemente a los lados y los ojos clavados en la gran bestia del chakra. Kibi. Por un momento, todo quedó en silencio. El agua a su alrededor estaba en calma, y no había ningún sonido excepto el latido acelerado del corazón de Minato en sus oídos y su respiración. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo ridículo que había sido para él aceptar la súplica de su esposa, no refutar la sugerencia y decirle que esto era algo que la dejaría muerta si no tenían cuidado, algo de lo que se estaba dando cuenta. Demasiado tarde. A su lado, podía decir que su sensei estaba tan tenso como él, listo para entrar en acción si el Kibi hacía algo indebido. Sin embargo, sucedió algo más. De repente, los ojos de la bestia se arrugaron. Minato no podía decir si era de alegría, ira o algo más, pero no estaba dispuesto a creerlo primero. Y luego, resopló. Resopló. El Kibi. Resopló. Minato solo podía mirar a la bestia sin decir nada mientras ésta caía en un ataque de risa apenas contenida, aunque la tensión permanecía. Fue el mismo caso con Jiraiya, y ninguno de ellos pudo ver la reacción de Kusina. Sin embargo, se puso rígida, si sus hombros levantados eran una indicación. Esto nunca pasa de moda, escucharon a la bestia resoplar entre risas ahogadas. El rubio Jnin parpadeó, intercambiando una mirada con su sensei brevemente. ¿Qué? Como si rechazara la pregunta, azúcar para el café, la bestia hizo un gesto con la mano, una garra, lo que sea, con desdén, moviendo la cabeza como si estuviera al tanto de algún tipo de broma interna.
No es nada, nada en absoluto. ¿Qué son ustedes? Minato centró su atención en su esposa, que había retrocedido un poco para poder ver su rostro. Tenía una expresión de horror y confusión abstractos, algo con lo que la rubia podía identificarse fácilmente. La pelirroja señaló al zorro, ignorando la única ceja levantada que el gesto le valió. Tú, algo está mal contigo, Tebane. Curiosamente, el kibi bajó la cabeza hasta las garras, inclinándose en un gesto casi inquisitivo. ¿Quizás estás ciego? Minato detectó sarcasmo en ese tono. El zorro miró brevemente sus colas que se balanceaban constantemente antes de volverse hacia el trío de humanos, con una ceja todavía levantada. ¿Puedo recomendar una mezcla de té con sabor a ramen? Y el viejo Jinchuriki mío solía beberlo cada vez que tenía ataques de insomnio y falta de pensamiento coherente, y funcionaba a las mil maravillas. Bueno, al menos en lo que respecta al insomnio. La inteligencia era nunca algo que él, no puede ser el kibi, casi gruñó Kusina, acercándose más a la bestia. Los intentos de Minato y Jiraiya de contenerla se encontraron con bofetadas enojadas y amenazas apenas veladas. Se volvió hacia la bestia y la miró hacia abajo, hacia arriba, con un gruñido. Tu chakra no es el mismo, puedo sentirlo ahora. No lo noté antes, pero algo está mal. ¿Qué hiciste con el kibi? Poniendo los ojos en blanco, el zorro se movió para apartar a la pelirroja. Con un movimiento rápido, Minato agarró a Kusina y tiró de ella hacia una distancia segura de la bestia antes de que el movimiento pudiera completarse. Al zorro no pareció importarle. Minato se paró frente a su esposa y sensei, cambiando una mirada gélida hacia el zorro. No sé si eres el kibi o no, pero lo que sí sé es que no eres el mismo que el zorro con el que Kusina se había conocido. Claramente no eres el mismo que el kibi es famoso por ser. Tampoco, no siento ni una pizca de intenciones maliciosas dentro de tu chakra. Un chakra tan famoso por ser corrosivo y canceroso, debido al odio intenso, sería casi imposible de enmascarar tan hábilmente, incluso por una bestia de 1000 años. Sintió que sus hombros se tensaron ante la mirada afilada dentro de los ojos de la bestia. ¿Qué está pasando exactamente? Durante lo que pareció una eternidad, los ojos azules y carmesí permanecieron encerrados en una batalla de voluntades. Minato subconscientemente aumentó sus sentidos con chakra para tratar de leer a la bestia que tenía delante, y notó el miedo nervioso que se apoderó de Kusina y el sentimiento curioso pero protector. Su sensei estaba dando. La rubia no podía leer al zorro. Finalmente, el zorro inhaló profundamente y exhaló, provocando que una poderosa y cálida ola de aire se precipitara sobre los tres shinobi. Por un momento, Minato pensó que sus ojos cambiaron a un color naranja. No soy yo de quien debes preocuparte, comenzó el zorro. No quiero hacerte daño, y si alguna vez lo necesitas, mi poder es tuyo. Kusina se estremeció. Yo nunca usaré tu poder, solo estás tratando de, no te estoy obligando a nada, dijo el kibi en un tono casi exasperado. Lo crea o no, me interesa verlos a los dos con vida. Lánguidamente desvió su mirada hacia el Gamma Sennin, que había permanecido en un sombrío silencio todo el tiempo. Igualmente. Jiraiya arqueó una ceja pálida. ¿Y por qué es eso? El futuro es oscuro, y, Fate, está ansioso por arrastrar a todos a un mundo de locura. Ustedes tres, especialmente Uzumaki y John, Blondie, tienen la llave de un futuro brillante. La bestia hizo una mueca, extrañamente, y murmuró. Un poco demasiado. Nunca pensé que aborrecería tanto la idea de la naranja. Minato sintió un tirón en su manga y se volvió hacia su esposa, quien lo estaba mirando por el rabillo del ojo. Ella se preocupaba el labio mientras lo miraba, transmitiendo su preocupación y confusión. Estaría mintiendo si hubiera dicho que se sentía diferente. A veces, no podía decir lo que estaba pensando el zorro, y otras, era dolorosamente obvio y simple de leer. La bestia casi parecía a gusto, amigable y amigable. Sobre todo, Minato no podía decir si se trataba de una fachada bien elaborada o no, pero de alguna manera, el hecho de que Kusina se sintiera de manera similar a él y Jiraiya había permanecido en silencio en todo momento solo solidificó que esto no era simplemente una estratagema, un juego en desvío. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se supone que debemos confiar en ti? Ya tuve suficiente, gruñó el zorro casi irritado, sosteniendo su cabeza con garras anaranjadas. Minato sintió la necesidad de fruncir el ceño ante el gesto. Claramente, no voy a comunicarme con ninguno de ustedes en este momento, no como esperaba, pero al menos puedo decirle que lo intenté, solo tengo una cosa que decir. Minato quería preguntar quién era él y a qué apuntaba el zorro, pero no pudo.
El Kibi dirigió una mirada dura al trío, implacable. Solo diré esto una vez, así que escuche bien. El viajero tiene buenas intenciones. Tenga cuidado con en quien confía y proteja a sus seres queridos con más fervor que antes. Minato se puso un poco rígido antes de notar que los ojos del zorro parpadearon brevemente con algo crudo, enojado y corrosivo. Le tomó un momento darse cuenta de que era un odio total. Odio. Los muertos no están tan muertos como deberían. ¿Qué significa eso? Jiraiya dio un paso adelante con los ojos entrecerrados. Ten cuidado con en quien confías. ¿Proteges a tus seres queridos con más fervor que antes? ¿Los muertos no están tan muertos como deberían? ¿Qué es lo que sabes? El zorro echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa apenas contenida. Ja. Ustedes los humanos están tan nerviosos y tontos como siempre, tan listos para apuñalar al mensajero. Al menos sé que están escuchando, supongo. Con los ojos brillando divertidos, el zorro estalló en una amplia sonrisa. No puedo responder esa pregunta, pero responderé una anterior. ¿Por qué me importa lo que les pase a ustedes tres? Bueno, la sonrisa se volvió maliciosa mientras dirigía su atención a Minato y Kushina, y el zorro susurró en un tono conspirativo. Quiero tu engendro. Kushina se sobresaltó ante esto, Jiraiya se paró frente a la pareja y Minato gruñó en voz baja. ¿Qué diablos estás planeando? El zorro estalló en otro ataque de risa, y el rubio sintió su párpado temblar. Extrañamente, sintió como si hubiera preferido que el Kibi fuera más como la criatura malvada y maliciosa que era famosa por ser en lugar de esto, sarcástico bromista. No estoy planeando nada, rubia. Ustedes fueron los que llegaron a la conclusión de que tenía alguna mala intención. ¿Para qué más podrías querer un hijo? Tú, Jiraiya fue interrumpido. Tengo sueño. El shinobi se congeló, preguntándose si escucharon correctamente. Los ojos de Minato empezaron a temblar automáticamente. ¿Qué? Me dije, el zorro, arrastrando las palabras perezosamente, haciendo un bostezo exagerado, ya que se estableció la espalda-cabeza en sus garras. Tengo sueño. Entonces, toma la indirecta y, bueno, vete. Es posible que se hubieran negado a hacerlo, pero parecía que no tenían otra opción. Una fuerza repentina de chakra se estrelló contra cada uno de ellos y sus ojos se abrieron de golpe en el mundo físico. Ga. Minato se giró bruscamente hacia la fuente de la voz y observó con leve diversión cómo su sensei retrocedía y tropezaba con la mesa de café, aterrizando directamente en su cráneo. Cuidado, a Kushina le gusta esa mesa, comentó el rubio a la ligera, lo que le valió una mirada desganada del Gamma Zenin. Jiraiya refunfuñó mientras se sentaba, frotando el bulto que crecía en su cabeza. Un poco de preocupación sería bueno, ya sabes. Para el hombre que prácticamente te crió y te enseñó todo lo que sabes. Ese estúpido zorro. Los dos hombres se volvieron hacia la pelirroja, que se sentó lentamente, con una mueca de dolor en el rostro. Eso, realmente duele. Minato asintió. Bueno, nosotros nos echaron a la fuerza de su junta de la cepa sería más para ti, ya que el sello en sí está en ti. Kushina parpadeó un par de veces antes de fruncir los labios, frunciendo el ceño todo el tiempo. Bueno, a pesar de todo eso, tengo que decir, su expresión se iluminó ligeramente mientras se volvía hacia los demás. Creo que las cosas salieron bastante bien, Tebane. La mandíbula de Jiraiya se desquició. ¿Bien? ¿Crees que estuvo bien? Preguntó Jiraiya con incredulidad. Si esa es tu opinión sobre el bien, odiaría ver tu opinión sobre el mal. El zorro amenazó a tus futuros hijos. Esa es la cosa, comentó Minato, mirando a su esposa. Ella asintió levemente. La amenaza no era yo no sentí nada. Sé que tú tampoco, Jiraiya-sensei. Estabas aún más concentrado en los movimientos del zorro que yo. Inmovilizó al Sannin con una mirada seria. Además, repasamos lo que pudo haber pasado. Los tres estamos fuera, sin un solo cabello fuera de lugar. Bueno, sí, pero incluso shinobi como nosotros cometemos errores, no deberíamos asumir, no estamos asumiendo nada, cortó Kushina rápidamente, jugueteando con su cabello ligeramente. Es solo, el zorro, cuando dijo que quería nuestro engendro, su boca se torció levemente ante la palabra, casi sonaba cariñoso, de una manera burlona. Minato asintió. No sentí ninguna malicia real, por extraño que parezca. He sentido una intención más desagradable de negociar con civiles. Jiraiya suspiró, pellizcando el puente de su nariz. Kushina-chan, ¿puedes irte un momento? Minato y yo necesitamos tener una pequeña charla. Kushina lo miró interrogante antes de asentir y caminar hacia la puerta.
Ella envió una última mirada hacia atrás antes de deslizarse más allá del umbral hacia el pasillo, y Minato miró a su sensei hasta que escuchó el clic de la puerta del pelirrojo. Sensei, entiendo que esté preocupado por nosotros, pero realmente confía tan poco en mí. Minato frunció el ceño. ¿De verdad crees que yo simplemente confiaría en el Kibi así? He estado en tantas batallas como tú, Sensei, diablos, probablemente he matado y peleado tanto como tú, así que, ¿cuál es la razón detrás de tu? Espera, Minato, interrumpió Jiraiya, levantando una mano. Minato hizo una pausa antes de cerrar la boca, mirando expectante al Gamma Zenin por una explicación. Esto, no se trata de eso. Sé que tú y Kusina-chan son perfectamente capaces de manejarse por sí mismos, y tendría que ser un tonto ciego para pensar lo contrario. La rubia enarcó una ceja. ¿Y qué? El Sannin se cruzó de brazos. Te vi tensada cuando el Kibi habló. ¿Qué? Minato puso los ojos en blanco con una risa. Sí, lo hice, y sí, estaba asustado. Nos enfrentamos al Kibi, Jiraiya Sensei, por supuesto que voy a ser un poco más cauteloso que de costumbre. Jiraiya negó con la cabeza, y una mirada triste cruzó su rostro, hizo que el rubio se sintiera un poco incómodo. Te tensaste. Cuando el zorro mencionó que debemos tener cuidado de en quién confiamos y cómo tenemos que proteger a nuestros seres queridos. Minato se puso rígido, ya sabiendo a dónde iba el Sannin de cabello blanco con esto. Respiró hondo y dirigió una sonrisa tensa a su mentor. Estoy bien, Sensei. No sé qué, Minato, obviamente algo te está molestando. Su voz era decididamente taciturna mientras le daba una palmada en el hombro al rubio. Solo, basta. Olvidas que soy una de las personas que mejor te conoce y que puedo leerte como un libro abierto cuando se trata de tu gente preciosa. La sonrisa forzada de Minato se deslizó de su rostro como aceite. Si lo que sea que sucedió con respecto al niño te está preocupando tanto, deberías hablar con nosotros. La rubia suspiró, haciendo una leve mueca. ¿Es tan obvio? Jiraiya asintió. Lo es. Para mí, al menos. Puedo decir que, de todos, el que más estás tratando de convencer sobre el chico, eres tú mismo. Y tienes que parar. Por unos momentos, simplemente se miraron el uno al otro, Minato no pudo evitar sentirse como un niño de nuevo, todos esos años atrás, cuando tuvo su primera muerte. De repente, una mano pesada golpeó la espalda del rubio y se atragantó, no habiendo esperado la fuerza. Jiraiya dejó escapar una carcajada. La incertidumbre y las mentiras no te convienen, mi alumno estrella. Sé que eventualmente lo resolverás todo, no serías mi alumno si no lo hicieras. Normalmente, Minato podría haberse reído, sonreído, respondido con un comentario sobre cómo Jiraiya le había negado una vez el título de alumno estrella porque el rubio no había mostrado interés en la literatura de la que su sensei estaba tan enamorado. Sin embargo, no pudo obligarse a sí mismo. Asintió levemente, solo logrando una sonrisa patética y obviamente tensa. Jiraiya se giró, entonces, agitando una mano en el aire. Te veré más tarde, estoy en Konoha, así que también puedo tener otra muestra de las bellezas más locales. Risas perversas siguieron al Sannin de cabello blanco hacia la puerta, y Minato logró una sonrisa exasperada pero afectuosa mientras se sentó en el sofá, pasando una mano por su rebelde cabello. Se echó hacia atrás, reclinó la cabeza y respiró hondo. ¿Resuelve todo, eh? Veterano de corazón frío, endurecido por la guerra con la sangre de miles en sus manos. Amablemente Junin Sensei con la tarea de criar y nutrir a 3 genin, ahora Chunin, en el duro mundo que es el mundo shinobi. Todo había estado tan perfectamente separado, equilibrado y él había sido feliz. Pero ese equilibrio parecía ahora desafiado. Cerró lentamente los ojos. Definitivamente lo estoy intentando, al menos. Obito se secó el sudor de la frente y tomó un sorbo de su botella de agua, saboreando el líquido fresco y limpio. Se sintió bien. Contenido. Incluso podía decir feliz, y no sabía exactamente por qué. Quizás fue su progreso. Sin embargo, no diría exactamente que su tasa de mejora fuera algo particularmente impresionante o estelar. De hecho, había progresado a un ritmo bastante medio. Solo tenía conocimientos y experiencia. Después de que su equipo tomó caminos separados durante el día, se dirigió al campo de entrenamiento para hacer lo que Shinobi solía hacer allí: entrenar. Su fuerza física, aunque no estaba a plena capacidad, después de todo, era físicamente todavía un niño. No tendría su fuerza de adulto por un tiempo, era suficiente para trabajar. Lo que sí tenía era velocidad y control de chakra.
Incluso se inclinaría a decir que era más rápido de lo que había sido cuando era adulto, al igual que con el control y la eficiencia de su chakra. Sus reservas eran solo alrededor de las 3/4 partes de lo que eran cuando tenía 31 años, pero eso no era demasiado importante con el control de chakra logrado. De hecho, Obito se sentía bastante seguro de que podría someter fácilmente a personas como Orochimaru o Gans en este punto si la situación lo requería. Por supuesto, esta estimación se hizo con la idea de que estaría usando su Kamui, pero para eso, necesitaba las células Senju. No era una opción no usar su Manjeki. No tuvo tiempo de situar su repertorio de técnicas para adaptarse a un nuevo estilo de lucha. La mayoría de sus técnicas y estrategias dependían en gran medida del Kamui. El pelinegro frunció los labios cuando el nuevo tema, bueno, no tanto nuevo sino dejado de lado, tomó sus pensamientos. Honestamente, todavía no estaba seguro de qué hacer al respecto. Gana las células ahora, y corre el riesgo de ser atrapado y etiquetado como un ninja perdido, o terminar como un cuerpo experimental. Espere hasta el momento en que los consiguió por primera vez y se arriesgó a no poder salvar a Rin, o morir para siempre antes de cambiar algo, esta vez. También existía una alta probabilidad de que con lo mucho que ya había cambiado, su equipo ni siquiera fuera el que recibiera la misión del puente Kanabi. La elección era relativamente obvia, pero, ¿cómo se acercó a Orochimaru?